Saludos, queridos seguidores, lectores y escuchadores de los podcasts de Disidentia. Estamos viviendo momentos, a propósito del intento de formar gobierno de unos y de otros, momentos verdaderamente alucinantes. Alucinantes. Por muchas razones. Primero por lo evidente, ¿no? Esto de que la amnistía o el intento de promover una amnistía y dar todo aquello que piden a los secesionistas es definitivamente de una patada sin solución ya al Estado de Derecho, no ya solo la Constitución, el propio Estado de Derecho. Es dar la impunidad, es conceder la impunidad y además aceptar que el ordenamiento jurídico de la nación española, el Estado que llaman unos Estado español, o solamente el Estado, es culpable. Y por tanto debe amnistiar a los insurrectos porque es de justicia hacerlo, porque hemos sido injustos. Esto ya es de por sí alarmante, de eso está hablando mucho y hace correr muchos ríos de tinta, pero sobre todo me llama mucho la atención el alarmismo que esto provoca en las contrapartes, es decir, en aquellos que no son la izquierda, Partido Popular, todo lo que es el centro derecha, lo que puede más o menos no ser el socialismo o la izquierda. Me llama mucho la atención porque luego dicen, no, la culpa es de 8 millones de votantes que han votado al PSOE. Ah, y mira, claro, pasa lo que pasa. No han entendido la gravedad que implicaba votarles. Son unos irresponsables. Bueno, pues yo voy a decir que esto me parece también una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tú has intentado durante una campaña, durante tiempo, hablar de la gravedad extraordinaria que supone el sanchismo, tanto que hay llegado a la conclusión de que había que votaros para derogarlo. No sabíamos muy bien en qué consistía eso de derogar, pero bueno, qué cosas se derogaban. Pero al mismo tiempo, dices que colindas con el PSOE, con la izquierda. Es decir, que si colindas significa que de alguna manera compartes sus puntos de vista sobre lo que hacen. ¿Está bien lo que hacen? No. Por un lado dices, son el demonio, cuidado, que nos van a llevar al abismo, y por otro lado, te arrimas a ellos. Por un lado dices que no se puede tolerar ni un minuto más y que un gobierno de Sánchez sería catastrófico, y por otro lado dices que, bueno, estás dispuesto a hablar con él y a pactar y a quitarle hierro al asunto. Si tú desdramatizas la situación al mismo tiempo que la dramatizas hasta el esperpento, lo vas y la desdramatizas, le quitas hierro, pues ¿qué esperas que hagan votantes que son más afines a la izquierda? Pues no será tan grave lo que pasa cuando los propios que lo denuncian están dispuestos a colindar con nosotros. Y hacemos cosas que han asumido perfectamente. Y varias de nuestros estandartes más importantes pues ni siquiera los cuestionan, sino que incluso se ponen a favor de ellos. Entonces, claro, 8 millones de votantes pueden votar al PSOE no porque el PSOE sea un partido digno de ese voto, sino porque la advertencia de que votar al PSOE es el fin del mundo, pues los primeros que la ponen en cuestión son aquellos que la hacen. Ni es fijo, pues, fondo, no sé, yo no he hablado con Puigdemont, pero yo me voy a hablar con los de Junts. Claro, cuestión de matices. Pero lo que ve el público es, bueno, o sea, que estos nos van a llevar al abismo y la desintegración de España porque atienden a un prófugo de la justicia, que es Puigdemont, que es Junts. Pero claro, si hablas con Junts, ya no, como no nombras la bicha, pues entonces ya estamos hablando de se rompe España y estás dispuesto a hablar con los que quieren romperla. Pero si lo hace el otro, es el fin del mundo. Si lo haces tú, es política. Claro, esos mensajes que lanzas al público, pues oye, desdramatizas, cargas de tragedia. La tragedia no es tragedia, es una tragicomedia. Entonces, pues la gente dice, bueno, yo que soy de izquierda, pues no te voy a votar a ti.
Si al fin y al cabo, pues todo lo que se hace tampoco es tan grave, porque tú mismo parece que no le das tantísima gravedad a la hora de la verdad, pues yo voto a estos. Es decir, hablamos de defender la Constitución, hablamos de defender la democracia. Y aquí se cargaron la separación de poderes en el año 85 y hubo oportunidad de reponerla y de restaurar ese principio fundamental de cualquier democracia que se precie. Y no se hizo. No se ha hecho. ¿Por qué? Porque no le interesa. Pero no es que no le interese al PSOE, es que tampoco te interesa a ti. Entonces no puedes hablar, no, estos son enemigos de la democracia, es la izquierda totalitaria, pero tú, de cierta forma, estás diciendo, bueno, pero yo con la boca pequeña vamos a dejarlo como está, porque a mí me viene bien tener mano en los tribunales, en los altos tribunales. Por supuesto que te viene bien. Y ahí que le den a la democracia, y ahí que le den a los principios democráticos, y ahí que le den a la Constitución. Pero luego tú vas a señalar al otro y dices, cuidado que viene el lobo. La gente te mira y dice, ¿de qué lobo me habló usted, señor lobo? O, mira, un reciente caso que está causando mucha polémica, esas polémicas que vivimos constantemente, esos pánicos morales y tal. Los chavales de los universitarios de la Universidad de La Rioja que quieren arrojarlos a la hoguera, a la pira, para purificarlos, porque han escrito no sé qué cosas en un WhatsApp privado. Una sociedad medianamente normal, con instituciones medianamente normales, partidos medianamente normales, universidades dirigidas por gente medianamente normal y respetuosa de ciertos principios, no saldrían nunca jamás a amenazar a esos chavales con imponerles sanciones. Jamás. Esas instituciones, esas personas, y lo digo por los responsables de la Universidad de La Rioja, lo que se tienen que decir, pero ¿cómo vamos a pasarnos por el arco del triunfo el derecho a la privacidad, el ámbito privado de esos chavales? Nos hemos infiltrado en su privacidad, que es sagrada, y la estamos utilizando como una causa pública contra ellos. Eso es lo que hacen los adultos que tienen que educar a nuestros hijos en las universidades. No defender principios elementales, esenciales, de cualquier sociedad libre y garantista. No, no. Es decir, has dicho esto en privado, se te va a caer el pelo, te vamos a ajusticiar. ¿Y qué hace el Partido Popular? El Partido Popular de La Rioja, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el Partido Popular de La Rioja? Sale a defender a los chavales. Oye, estáis vulnerando su privacidad, estáis estableciendo tribunales paralelos, que son ajenos a los tribunales garantistas verdaderos. No, no. Sale a condenar enérgicamente el derecho a la privacidad. Porque están muy alarmados de que la gente en privado diga cosas. Y estos son los que luego van a señalar al otro, ¡qué peligro! España se acaba con ellos. Vamos a ver, aquí hablamos mucho de constitución y hay mucho constitucionalista suelto. Pero en el fondo, nadie ha defendido la Constitución. En la práctica, ni en las formas, ni en el fondo, se ha defendido. Se ha conculcado sistemáticamente. Se han hecho apaños sistemáticamente. La separación de poderes le importa una higa a nadie. Le importa una higa el derecho a la privacidad, el derecho a la propiedad. La libertad de expresión. Si infringe determinados preceptos puritanos, claro, es lo que tiene colindar con la izquierda. Acabas colindando con sus puritanismos. Y lejos de condenar actitudes propias de otros tiempos, propias de episodios como las brujas de Salem, de histeria colectiva, te sumas a la histeria colectiva. Esto es como el chiste, ¿no? Iba por la calle y me encontré con dos tipos que estaban dándole una paliza de órdago a otro pequeñito que había ahí. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, entre los tres le dimos una paliza de muerte. Es esto, básicamente. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se puede luego uno asombrar de que
los españoles vayan perdiendo poco a poco el norte, que les dé igual votar a este que al otro. No nos podemos asombrar, porque defendemos con la palabra y con la boca, rasgándonos las vestiduras, la Constitución. Pero cuando hay que demostrar hasta qué punto nuestras convicciones son coincidentes con valores democráticos, con la libertad, con el respeto al prójimo, en sus ámbitos privados, en su libre albedrío, lo que hacemos es sumarnos a la turba. Ser chusma. Bueno, podemos hablar de hay que ver el nacionalismo, hay que ver el separatismo y luego decir, ser representante principal, representante de un partido político y soltar ni más ni menos que aquí hay 3 regionalidades históricas que son naciones, que son Cataluña, el País Vasco y Galicia. ¿Cómo vas a defender un proyecto nacional con un partido que ya, más que un partido nacional, es una franquicia territorial? Porque hay un PP en Valencia, otro PP en Galicia, otro PP en Madrid. Simplemente es una especie de franquicia de poder territorial. ¿Cómo vas a defender tú la unidad nacional, la Constitución? ¿Cómo vas a señalar tú, cuidado con los nacionalismos, cuidado con los secesionismos, si en el fondo y en la práctica, no en el fondo, a la vista de todos, los estás legitimando? ¿Cómo piensas que te va a votar nadie? No, que han votado socialista, disfrutadlo votado. Bueno, pues que, chico, a la hora de la verdad, cuando había que ponerse serios y defender una serie de cuestiones, habéis preferido arrimaros a aquellos precisamente que consideráis un peligro público. ¿Qué mensaje estáis lanzando a las personas con esa forma de hacer? Pues, primero que sois tontos. Y segundo, tontos interesados. Y que bueno, pues a la hora de la verdad, qué más da ya que vote sanchismo. Si al fin y al cabo todo se ha ido dramatizando. No tenemos separación de poder, bueno, pues ya se arreglará. Que cada vez hay que hacer más concesiones para que pues, la paz social a los secesionistas, se les da. ¿Qué hace el PSOE? Bueno, pero es que luego tú también. Y luego, pues, en el fondo, este videoblog es para poner el dedo en la llaga. Es que en España no hay una cultura democrática. No la hay. ¿Cómo va a funcionar la Constitución? Da igual la Constitución que tengamos. Si mañana hiciéramos la mejor Constitución del mundo, la más impecable, la mejor, seguiría sin funcionar. Porque la Constitución en realidad no es nada más que la representación de una serie de actitudes y de convenciones. Si tú representas por escrito esas supuestas derechos, convicciones, convenciones, conclusiones de la sociedad, pero resulta que eso que está escrito en realidad no se corresponde con lo que hay, con las actitudes que imperan, pues te da igual tener la mejor Constitución del mundo. Si la cultura que hay es antagónica a los valores democráticos y de la libertad y del respeto, a la privacidad, a la propiedad privada, al control del poder. Puedes tener la mejor Constitución que no va a funcionar. Es decir, si algunos países tienen constituciones que son, o modelos políticos que decimos, mira, es que claro, que tienen este sistema electoral, que tienen esto y tal. Decimos, no, es que no funciona mejor la democracia de ellos porque esté mejor diseñada. Es que funciona mejor la democracia porque está mejor diseñada, porque nace de una serie de convenciones que están presentes en la sociedad y en las fuerzas vivas de esa sociedad. Por eso funciona bien. Por eso la Constitución nos parece mejor. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Hay que pararse a pensar. Ahora vamos a rasgarnos las vestiduras. Pero si vamos a linchar a unos chavales, no la izquierda, los que se supone que no son izquierda, por lo que dicen en un chat privado. ¿Pero de qué vais?
¿Cómo vais a advertir de que el peligro es el otro si sois un peligro también vosotros? ¿Cómo vais a quejaros de, mira, 8 millones de votantes al PSOE? Y deberían habernos votado nosotros. ¿Por qué? ¿Porque desciendes de la pata del caballo del Cid? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Qué alternativa representas a todo esto? A todo lo que funciona mal, ¿qué alternativa representas? ¿Que vas a hacer mejor las cuentas? ¿Qué cuentas? La economía es algo mucho más serio que hacer una serie de cuentas o de exenciones fiscales. Es una visión distinta del país. ¿Tú tienes esa visión distinta? No. Eres estatista como el PSOE. Es decir, no te interesa que la gente desconfíe del poder, porque aspiras a tener el poder. Y mientras tanto, a vivir bien en la oposición. A ser una casta, como ese politicucho, ese chavalín, que ya no es tan chavalín, que ya está un poquito talludito, un partido de Más Madrid o no sé qué historias, no voy a decir ni el nombre porque no merece ser citado, que venía a explicarnos, poco más o menos, que, bueno, que un delito no es delito si lo comete un político. ¿Por qué? Bueno, porque si lo comete un político, sus razones tendrá para cometer ese delito. Y por lo tanto, ese delito no es delito, es un problema político. Y los problemas políticos no se resuelven con los tribunales, se resuelven con soluciones políticas. Es decir, este tío que va de izquierdista y de, yo qué sé, de defender al pobre y al no sé qué, este tío nos está diciendo a la cara a los españoles que existe una casta. Y que a ti te van a aplicar la ley si te equivocas o la incumples y te van a crujir con ella. Paga y calla. Pero que si es político, es un político el que le incumple y se pasa por el forro y mete incluso la mano en la caja y hace lo que le da la gana, eso no es un delito, porque es un político y tiene razones políticas y es un problema político. Entonces, esto es lo que hay en España, por todos los lados, por todos los lados. ¿Cómo no vamos a estar como estamos? Bastante bien estamos. Visto lo visto, es milagrosamente que todavía estemos aquí. Es algo milagroso. Y bueno, pues yo es lo que quería decir. Ahora, no, es que quieren distraernos con esto, que no se hagan líos. Si lo de los chavales y lo del fútbol femenino y tal, y lo del machismo y tal, no es para distraer. Que no. Es que la izquierda está primero llamando al orden a los suyos. Es decir, aquí la economía, que seamos más pobres, o que tal, o que tengamos estos problemas gravísimos y tal, eso no es importante. Entre otras cosas porque nosotros somos incompetentes para abordarlos. Pero bueno, no lo vamos a decir. No, lo importante son nuestros estandartes. No es distraer, es imponer un enfoque de la política. No es una distracción, lo hacen con todo a todas horas. Todo lo que sea abordar otros problemas, eso es capitalismo burgués, pongamos por caso, o fascismo. No es distraer, no os engañéis. Que no. Es que esto es constante porque esto no es distraer, es decir, esta es la política que tiene que existir en España. Esto es lo importante en España. Y los muy tontos del otro lado va y se lo tragan. Va y se lo comen con patatas. ¿Por qué? Porque en el fondo, chico, pues en el fondo las actitudes democráticas tampoco están presentes en ellos, ni la cultura democrática. Son estatistas exactamente como nosotros, es decir, que tengamos que ser dependientes del poder. No controlemos o vigilemos al poder, sino que dependamos del poder. Entonces yo lo dejo aquí, no me voy a extender más, pero es lo que hay. No, es que votan mal. Chico, igual es que lo estás haciendo fatal. Y no te lo votará mal, pero es que tú lo estás haciendo fatal. Y además tienes el rostro duro como el cemento. Y estás exigiendo a la gente que te vote porque ocupas un espacio. Por nada más. Ese espacio incluso pues, es cuestionable que te pertenezca desde el punto de vista de que se supone que ese espacio lleva implícitos una serie de convenciones
de principios, de visiones, que tú te pasas por el arco del triunfo. Entonces, yo alejo esta reflexión, creo que es importante que reflexionemos, porque aquí, entre unos y otros, aquí basta con considerar que uno tiene la razón a la hora de defender el bien común y que las reglas, el Estado de Derecho y todo lo que tiene que ver con el equilibrio de poder y tal, frente al bien común, es una memez. Y eso no solo le pasa a la izquierda. Eso nos pasa a los españoles. Venimos de una tradición estatista. Venimos de un periodo largo de estatismo, que no se ha atenuado con la transición, sino que se ha agravado. Y somos muy dependientes del poder. Y cuando uno se vuelve dependiente del poder, y los principios que se supone que deberíamos defender porque nos salvaguardan, nos lo pasamos, por donde nos da la gana, pues luego al final no nos quejemos de que los resultados electorales sean así, pues que bastante suerte tenemos de que esto no haya desaparecido ya. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y esto es lo que tenía que decir. Así que solo se me ocurre añadir que muchísima suerte.